La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. La televisión es el medio de mayor penetración y por eso muchas personas piensan que es una gran herramienta para comprender el mundo. Pienso que no, aunque eso varía un poco, obviamente. Normalmente la televisión muestra lo que ellos quieren mostrar. Falta mucho programa de cultura y hay mucho programa malo para los niños. Sí, pienso que sí, porque a raíz de la globalización de redes sociales, de todo eso, pues la información llega más rápido y por tanto tiene la persona más tiempo de discernir las situaciones que pasan en cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí, yo le daría como un 70% a esa pregunta porque también se utiliza mucho los medios televisivos para manipular y engañar a la gente. Y el 70 sí lo pongo como algo que muy ilustrante. Pudiera ser que sí, porque por todo lo que pasan uno puede aprender a mirar los problemas que tienen las demás personas, lo que pasa en otros lados, y uno puede entender que así como ellos, esos problemas allá, uno puede comprender que hay personas que, mira, no tienen comida en la calle, no tienen muchas necesidades como uno que está cómodamente en su casa. Veíamos a varios televidentes que opinaban acerca del papel que juega la televisión en la comprensión de los problemas del mundo. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿qué tan cierto es que la televisión muestra la realidad? Mi nombre es Carlos Frías, soy ingeniero de sistemas y pues me desempeño en el área de consultoría. La franja que a mí me gusta ver es muy relacionada con el tema, por ejemplo, de deportes. Me gusta también mucho el tema de noticias. También me gusta mucho el área de documentales. Yo creo que en este momento la televisión está tomando conciencia de la responsabilidad que tiene. De hecho, yo me atrevería a decir que la televisión en este momento puede llegar a manejar hasta conceptos, puede hasta llegar a crear opinión, hasta manipulable el que está al frente del televisor. Y ahí es donde uno, pues como televidente, tiene que tener ese criterio, escuchar, pero sí creo que en la televisión es inherente que el que está dando la información le da su enfoque. No diga las cosas. Sí, ya sabemos que todo está mal, pero ¿para qué decirlo? Y a veces da la sensación de que vivimos en una selva de cemento. O sea, las primeras 20 noticias son que el asalto, que el video, que atracaron un zip, que hay migración, que ahora estamos mal, que la economía, que se robaron billones. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos, no? Como si estuviéramos viviendo un lugar del tiempo en el que la forma de control social es todavía la violencia.
¿por qué me gusta ver un documental? Porque el documental, a diferencia de un noticiero, a veces sí sencillamente cuenta el hecho. En esa lejanía en medio de la selva no había caminos, no había senderos. Y hay algunos que uno quisiera más bien devolverse y no meterse. Pues hagamos esa aventura. Yo creo que en la forma en que a nosotros nos crearon la televisión siempre va a ser el primer medio que uno trata de buscar para la información. El hecho de que la televisión alimenta todos los sentidos le da un plus para conocer la información que difícilmente puede llegar a tener otro medio, me parece. Creo que a veces hay tanta información, pero las noticias requieren un análisis. Es la primera vez que el país recibe una población extranjera en un número tan importante. Entiendo que el proceso migratorio de los venezolanos para muchos colombianos ha sido sorpresivo. Para la gente no es claro que las personas están llegando a Colombia no porque quieren, sino porque les toca. Recibir venezolanos en Colombia es no solamente un deber ético y moral, sino un deber que responde, digamos, a una historia en la que hubo miles de colombianos que emigraron hacia Venezuela a lo largo de distintas épocas, en distintos momentos de nuestra historia reciente. Hagamos juntos la televisión que queremos. El poder de la televisión es absolutamente omnipresente, es decir, está presente casi que en todos los rincones de la Tierra. Y eso ha hecho pensar a miles de millones de personas que lo que sale en televisión es la verdad, es la realidad. Una discusión puede terminar zanjado. ¿Y usted por qué dice eso? Ah, porque lo vi en la televisión. Punto final, no se discuta más. Es real, es la verdad porque salió en televisión. Sin embargo, esa visión ha sido cuestionada también por muchas personas. ¿Cómo así que porque algo sale en televisión es verdad? Las ficciones, por ejemplo. Muchas veces en las ficciones se muestran realidades que pueden ser distorsionadas, únicamente un punto de vista. Incluso las noticias. Cada vez más personas dudan y desconfían de las noticias. ¿Si será verdad que eso que dijeron o será que lo dicen porque ese noticiero es propiedad de un señor que quiere que no se sepa o que tapen esto? Por ese motivo se ha cuestionado mucho la televisión, pero sin embargo, para el común de la gente, la televisión sigue siendo un medio muy importante para interpretar la realidad. Y más allá de los cuestionamientos que le hagamos a la televisión o a determinados tipos de televisión, es indudable que este es un medio que nos habla de temas fundamentales para definirnos como sociedad, como políticos, económicos, sociales, culturales y sobre todo medioambientales. A diario se les dice a las personas que nos visitan cómo pueden proteger el río Bogotá, cómo cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena para lograr que el río se convierta en lo que nunca ha debido dejar de ser, una fuente de vida. Señal Colombia es consciente de que juega un papel muy importante para entender la realidad colombiana y la realidad colombiana contrastada con la de América Latina y el mundo entero. El pueblo de América Latina ha sido original resignificando a la derecha y reconvirtiendo a la izquierda, construyendo una narrativa propia y peculiar. Pueblo capaz de aportar y de seguir aportando novedad a un mundo cada vez más interrelacionado, complejo, caótico y a la deriva. Por ese motivo, en Señal Colombia son bien importantes las series documentales, los documentales y programas en los cuales se muestra la diversidad cultural, los problemas económicos, ambientales y sociales que tiene el país. Y en últimas, tener la televisión enfrente significa algo así como tener el mundo en las manos. Para hablar del tema de qué relación existe entre la televisión y la realidad, o lo que entendemos por realidad, hemos invitado al profesor Jorge Enrique Londoño Pinzón, de la Escuela de Cine de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un tema bastante que da para conversar mucho y reflexionar mucho.
la realidad, la televisión, ¿qué relación puede haber? O bueno, ¿qué entendemos por realidad un poco, no? Como comenzar un poco por ahí. La relación entre realidad-televisión tendría que estar mirada, pienso yo, desde el punto de vista de considerar que la imagen que se ve por televisión, pues realmente es una representación de la realidad y no la realidad misma, que me parece que es un elemento importante a tener en cuenta. Lo que sucede de todas maneras normalmente es que esa representación de la realidad se confunde con la realidad. En el caso de la televisión, por la imagen, ¿no? Estamos acá, aislados de la ciudad, aislados de todo. Bueno, yo en los noticieros, sobre todo que los noticieros se supone que hablan de la realidad, pienso que hay ahí también una posición de quien hace la noticia, ¿no? Porque independientemente del grado de neutralidad que pueda decir un periodista que tiene, pues siempre hay unas tendencias que de su forma de pensar, de su forma de ver. O sea que eso hace que el televidente parta de la base de que eso que él entiende, si lo entiende como realidad, no sea necesariamente la realidad. Yo creo que hay que el televidente no puede quedarse con la idea de que lo que ve en televisión es lo real exactamente. Tiene que investigar más, no sucede normalmente, porque es que es ahí de pronto donde está el asunto. El televidente tiende a considerar que lo que está viendo es lo real. Es como el punto final de una discusión o de un debate, digámoslo así, o de un tema. Es necesario, yo creo, darle más elementos, tanto de la misma televisión, de los mismos programas, como socialmente, digamos, en el sentido de que la persona no se quede solamente con esa idea. Creo que ahora, con todo el auge del Internet y las posibilidades de otro tipo de comunicación, la televisión tiene que estar cambiando también un poco su forma de hacer las cosas, porque, pues, digamos, las audiencias ahora tienen más información. No quiere decir que eso sea mejor o peor, yo no sé, porque también hay mucha información y hay que saber cuál sí y cuál no, ¿sí? Entonces es un problema. Podríamos hablar que pues, nuestra generación somos nativos televidentes, que no eran los que les tocó la televisión, que ya tenían 30 o 40 años en 1954. Hay como una cultura de la imagen, ¿no? Que se va desarrollando socialmente y de lo audiovisual, pero también entonces, bueno, pero no es tan simple, porque sí, la gente ha pasado 60 años viendo televisión, entonces tiene que haber aprendido a ver televisión y tiene que haber aprendido cosas como que es que toda la información no la puede tener en cuenta y que tiene que tener en cuenta lo que dijo el otro noticiero y lo que dijeron los periódicos y lo que le dijo el amigo que vio el hecho, digamos, ¿sí? Pero creo que es difícil porque hay mucha información hoy y es muy difícil discriminar la información, ¿sí? Muy difícil determinar qué información, aunque digamos haya esfuerzos de los entes educativos porque la gente adquiera una cierta habilidad y un cierto poder de discernimiento para poder decidir qué ve y qué no ve y qué cree y qué no cree. No, y el bombardeo de noticias falsas o fake news, pues también es un elemento nuevo que ha aparecido que... El elemento nuevo de las noticias falsas que entra en conflicto con todo esto y la cantidad de información es demasiada. Los medios de comunicación no son el poder político. El poder de la comunicación política es más que la mera propaganda. Existe un mito de gobierno cuando las políticas llegan a la gente. Es ese mito el que se legitima, ritualiza y sacraliza. Bueno, profesor Londoño, más adelante continuaremos con esta conversación. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Comprensión. La comprensión es la aptitud o astucia para alcanzar un entendimiento de las cosas que se nos ofrecen a manera de información.
es posible comprender una información literalmente, es decir, centrándose en los datos que expone de forma explícita. También críticamente, con juicios fundamentados sobre los valores de lo expresado, o de manera inferencial, o sea, leyendo y comprendiendo entre líneas. Por ejemplo, se puede estar aprendiendo un idioma y conocer el significado de las palabras, pero no comprender qué quieren decir cuando forman parte de una frase o párrafo. De la misma manera, una información puede no ser comprendida cuando no se tiene el discernimiento para saber con qué intereses es comunicada, como ocurre con los medios de comunicación que forman parte de grandes conglomerados de empresas y cuya información se emite alterando la verdad para favorecer a sus dueños. Mi nombre es John William Daza Malagón, tengo 43 años. Estamos en la sede del Teatro Experimental de Boyacá, que es la organización con la que yo trabajo hace exactamente 20 años. Tiempo libre, mucho cine, mucha lectura y actividades culturales y recreativas con la familia. Veo muy poca televisión, digamos, me dedico más como un poco a ver, bueno, veo cine a través de la televisión, esa sería como la cosa. La música aquí en Libertad la hizo retirar la violencia. Aquí prohibieron de que no hubieran velorio, no hicieran canto, no. Aquí las fiestas que estaban con permiso solamente eran lo que ellos decían. Me gustaría ver mucho la reconstrucción del conflicto en Colombia, que me parece una cosa que nunca dejará de ser necesaria e importante para el país. Se los digo a mis amigos que se pongan la corbata, porque todos están sabidos, mi hijo fue muerto en Caracas, porque todos están sabidos, mi hijo fue muerto en Caracas. Se lo digo a mis amigos, no me van a contestar, aunque todo está prohibido, pero lo voy a velar, porque todo está prohibido, pero lo voy a velar. De ninguna manera la televisión es una ventana para entender los problemas políticos. De hecho, cuando tenemos una televisión que tiene unas condiciones políticas e ideológicas a un lado, no le permite hacer, digamos, entregar una información concreta, un discernimiento al televidente. No se ha generado unos contenidos que nos ayuden a confrontar nuestra realidad y a darnos cuenta en qué lugar estamos y para qué servimos. Yo creo que debemos dar el salto, nunca vamos a estar preparados, pero sobre todo nunca lo vamos a hacer si no generamos el salto a ese abismo, a una televisión que posibilite otros diálogos con el televidente. Yo creo que los colombianos en general no debatimos absolutamente nada. Entonces, en ese sentido, pues como no debatimos la educación, no debatimos la economía, no debatimos la cultura, no debatimos nada, nada de las cosas que parecen importantes, pues la televisión es como algo que le quita pues interés a las ideas de relación social. Faltan otro tipo de relatos. Y el debate va a estar ausente en tanto que la televisión siga generando productos de entretenimiento. La fotografía tiene un componente de testimonio, de recuerdo, de registro. Es una experiencia del cuerpo, una experiencia de las emociones in situ, en lugar. Y eso pues yo creo que es la única manera en que uno puede realmente comprender la situación por la que han pasado las familias víctimas de violencia. Yo creo que uno de los retos es tener mucha más relación con la comunidad, ¿no? Digamos, una relación no solamente de yo te doy esto para que consumas, sino una relación de qué quieres que podamos producir, qué crees que puede ser bueno. Creo que hay que escuchar más a los niños, escuchar más a los jóvenes, escuchar más no a los viejos sino a los teguas. Creo que es una televisión que debe enfrentarse más a una realidad de transacción cultural que de relación comercial. La
conciencia que tuve de que todos en la sociedad, para formar o deformar la sociedad que tenemos y poder hacer algo mejor con ella, tenemos que conocer al otro y conocer su experiencia, conocer su vivencia y su realidad. Hagamos juntos la televisión que queremos. Profesor Londoño, nos habíamos quedado en la conversación del bloque pasado, el segmento pasado, en el tema de las redes sociales, de internet, de cómo ha afectado eso, digamos así, el predominio de los medios audiovisuales, llamémoslos tradicionales y en particular de la televisión. Bueno, yo veo una cosa con la televisión que me parece importante mencionar, que es sin tener que ser así por su origen técnico, digamos, la televisión durante mucho tiempo fue muy unidireccional, siempre del emisor hacia el receptor, pero nada del receptor hacia el emisor. Con la aparición de las nuevas formas de comunicación, con el internet, las aplicaciones y todo lo que hay ahora, los emisores se volvieron todos. Cualquier persona puede emitir, si tiene un teléfono, si tiene una forma de hacer un video o algo, puede emitirlo y lograr que lo vea mucha gente incluso, ¿no? Entonces, eso ha hecho que esa unidireccionalidad se quiebre un poco. ¿Qué aportes cree usted que le ha hecho la televisión a mejorar el conocimiento, la comprensión del mundo? Yo sí creo que es un medio muy poderoso de información, ¿no? Me parece que sí como medio le puede dar muchos elementos a la gente que antes no teníamos, ¿no? Es decir, podemos ver, no sé, caras y sitios y situaciones que antes no podíamos ver, incluso en directo, ¿no? Muchos elementos, no sé, qué sé yo, los partidos de fútbol, que es lo más tradicional, que se ven en directo, eso es un elemento. Ya con el tiempo, digamos, la potencia que tiene la televisión como transmisión de un lugar a otro tan distante, por ejemplo, sí permite que haya como una visión del mundo diferente, ¿no? Que se pueda ver lo que pasa, no sé, en Singapur o en China o en cualquier otra parte del mundo. Me imagino que con la televisión vía satélite ese potencial se acrecentó muchísimo. Se acrecentó mucho más. Sí, me parece que es un medio que ha aportado mucho a la forma de conocer el mundo hoy, ¿no? No se podría concebir, yo pienso, hoy el mundo sin la televisión, ¿no? Hoy, si uno no piensa en las cosas que se transmiten y lo que le cuentan y todo eso, pues no. Entonces, sí creo que cambió la concepción también, ¿no? Hoy iniciamos un viaje que en realidad arrancó hace varios años, pero que seguro seguirá durante los próximos. Un recorrido por la comunicación política que nos llevará de la academia a las redes sociales, de las redes a las calles, de las calles a los palacios de gobierno y de ahí a las salas de prensa. Y en el caso de Colombia, ¿qué papel ha jugado la televisión? Y no me refiero únicamente a noticieros, sino también la misma ficción. Teniendo en cuenta algunas personas que han trabajado muy profundamente eso, como por ejemplo Jesús Martín Barbero. Claro. Sí contribuye toda la programación televisiva a una reflexión sobre el país, ¿no? Incluso desde la telenovela o desde las producciones. Ahora habría que hilar más despacio sobre cada producción y sobre qué es lo que están planteando. Porque hay algunas producciones que son interesantes, digamos, en cuanto a su planteamiento, en cuanto a su interés de mostrar, por ejemplo, alguna realidad colombiana o algo, pero hay otras que hacen énfasis como en aspectos que son vendibles, por decirlo de alguna manera, o que pueden proporcionar más audiencia o qué sé yo. Y no importa, digamos, si eso evidentemente hace parte de una realidad colombiana o si más bien explotar ese pedazo de la realidad colombiana les sirve para conseguir más dinero, lo que implica una cantidad de cosas que vale la pena reflexionar ya particularmente en cada caso, ¿no? Pero hay producciones que yo creo que han sido muy interesantes en ese sentido.
¿Y qué papel juega la televisión pública en ese escenario del que estamos hablando? Pues me parece que juega un papel importante. Yo creo que la televisión pública es clave para un país como Colombia, pero creo que no tiene el suficiente impacto, ¿no? O sea, sí tiene un esfuerzo y la programación pública, de la televisión pública, es una programación como más aproximada a las realidades, ¿no? Pero a mí me parece que de pronto el impacto que tiene no es tan grande como el que tienen las televisiones privadas, pero me parece que es una televisión que hay que seguir alimentando y que hay que seguir trabajando porque pues hay muchos elementos que dentro de la televisión pública se pueden manejar de una manera muy distinta, que no tiene las mismas cortapisas que tendría en una televisión privada. Clubes de Ciencia es una manera de acercar todas esas iniciativas científicas de punta que están afuera a niños que de verdad están con ese afán de conocer y de explorar su territorio. Lo que ellos hacen ahora es venir e inspirar a los otros chicos para que sigan esos caminos, se convierten en los modelos a seguir para estos chicos. Bueno, profesor Londoño, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación al programa. Muchas gracias a ustedes, espero que sigan con el programa y que ojalá que la televisión encuentre mejores derroteros, sobre todo la pública. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual analizamos si la televisión nos permite comprender la realidad. Recuerden que este programa es posible porque ustedes escriben a defensor@rtvc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTVC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SeñalColombia, y en Facebook, Señal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.